Muy buenas tardes, bueno, buenos días, perdón, a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Este seminario también se va a grabar para después poderlo alojar dentro de la red de CEAGE y así como SAGE. El motivo de este seminario, de esta reunión, una reunión de trabajo que queremos analizar realmente cuál es la problemática que tienen los jóvenes empresarios en materia de digitalización y sobre todo al final la digitalización es un concepto sobre el que se está hablando mucho últimamente, es un concepto, es una necesidad de la empresa, pero realmente queremos analizar cómo, el propio título lleva de la jornada, cómo es más allá de un perfil de las redes sociales. La digitalización de una empresa no supone exclusivamente una presencia en la red y por ello no podíamos tener un mejor invitado que José Luis Martín Zavala, que es VP de Indirect Sales and Accountants de SAGE España. José Luis es licenciado en Derecho y diplomado en Gestión y Administración de Empresas por la Universidad Complutense. Además, dentro de esta formación que vamos a tratar, la importancia de la formación complementaria, cuenta con numerosos máster, un máster en Innovación y Gobierno de TI por el Instituto de Empresa, así como un máster en Negocio Digital por The Valley. Además, bueno, José Luis ha trabajado a partir de febrero del 2016 según ASAGE, pero anteriormente ha trabajado y ha tenido cargos de responsabilidad en grandes compañías internacionales como son SAP, como son Lexmark o Panda Software. Por lo tanto, creo que no podía haber un mejor invitado para esta jornada entre amigos que traslada a los jóvenes empresarios la importancia de la digitalización que un experto en la materia como es José Luis Martín Zavala. También contamos con nuestro presidente, Fermín Albaladejo, que, como todos sabéis, es presidente de CEAGE, es presidente de la Comisión de Fomento del Espíritu Empresarial de CEO y, por lo tanto, conoce bien la realidad de los jóvenes empresarios. También vamos a tratar con nuestro presidente, con Fermín Albaladejo, la importancia que reviste para los jóvenes empresarios y, sobre todo, la forma en la cual se ha llevado a cabo o se está trabajando desde CEAGE para dar una respuesta, ¿no? Intentar ayudar o intentar acompañar en este proceso que es tan complejo muchas veces. Por lo tanto, simplemente como tres datos que quería aportar. Todos hablamos de digitalización en España, pero hay que destacar que el índice de la economía y la sociedad digital del año 2020 sitúa a España en el 11º puesto en la integración de tecnologías digitales. Del mismo modo, este informe, así como posteriores informes de la Unión Europea, vienen a destacar que España tiene un rendimiento relativamente débil en digitalización de empresas, especialmente en las pymes. Y debido a que en gran medida nuestro tejido asociativo, CEAGE, se compone de múltiples empresas, pero también especialmente queremos acompañar a aquellas pymes, a aquellas pequeñas y medianas empresas que más necesitan nuestra ayuda, contamos con SAGE, que dentro de un convenio de colaboración que viene prestando su apoyo a los jóvenes empresarios, hay que destacar como SAGE es un referente en el sector. En España, más de 750.000 empresas utilizan las soluciones para llevar a cabo sus cuentas anuales y, sobre todo, hay que destacar cómo la formación, que es la que veníamos destacando, que veníamos haciendo una especial mención, la formación es fundamental para todas las empresas, más si cabe para las pymes, en las cuales el propio empresario lleva a cabo múltiples tareas distintas y, por lo tanto, esto nos va a contar mejor que nadie José Luis cómo estamos acompañando a los empresarios aquí y, sobre todo, cómo hablábamos de la planificación, ¿verdad, José Luis? Que es tan importante la planificación de la formación, que se planifique esa formación, que encontremos todos un espacio, un hueco para poner, como si fuese una reunión, una visita a un proveedor, esa formación que nos va a permitir profesionalizar y crecer más en nuestra empresa, ¿no? Sin más, os agradezco vuestro tiempo y toda la palabra es toda vuestra. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Primero, muchísimas gracias a CEAGE por invitarme a esta jornada. Es un placer estar aquí con vosotros y poder departir un rato con Fermín y con todos los asociados
a CEAGE, ¿no? Todos estos jóvenes empresarios tan importantes y todo lo que hemos hablado de ellos durante los últimos meses, ¿no? Cuán importante es este joven empresario que, bueno, en principio ya has arrojado algunos datos, ¿no? A mí me da igual la edad o la madurez del empresario en sí mismo, en principio, ¿no? Todos y cada uno de ellos, grandes empresas y medianas empresas y pequeñas empresas, no tenemos que olvidar que el tejido empresarial español principalmente es un tejido de pequeñas y medianas empresas, ¿no? Más del 96%, ¿no? Y permíteme que arroje algún dato más. Todos y cada uno de ellos, en mayor o menor medida, antes de la pandemia, decían evidentemente que todo esto de la tecnología era algo necesario, que la digitalización la veían como algo necesario, ¿no? Tan necesario que nos hemos visto obligados a digitalizar la propia comunicación intraempresarial, ¿no? Permitiendo el trabajo en remoto y la flexibilidad a la hora de poder acometer nuestro día a día. Si no hubiera habido un parón, ¿no? Un parón dramático, que ya lo ha habido en algunos sectores, lógicamente, pero hubiera habido un parón dramático de nuestro tejido empresarial con el impacto que esto supone a nivel de PIB y otra serie de condicionantes económicos que hemos ido viendo, ¿no? La digitalización, permíteme que sea así de claro, pero depende de cada uno de nosotros, ¿no? Y efectivamente depende de cada uno de nosotros porque todos y cada uno de nosotros como empresarios debemos saber realmente cuál es el contexto en el que nos movemos, conocerlo con profundidad, ¿de acuerdo? También establecer una hoja de ruta de hacia dónde queremos llevar nuestro modelo empresarial. Y estas dos variables fundamentales es algo previo que nosotros debemos acometer y la tecnología lo que hará será ayudarme en este proyecto de transformación, ¿no? En este avance, permitiendo ser más eficiente en algunos procesos, permitiendo que esa eficiencia, lógicamente, me reduzca costes en alguno de estos procesos también, lógicamente permitiéndome abordar también a través de la tecnología nuevas líneas de negocio y hacerlo mucho más centrado en el cliente, de tal manera que lo pueda retener más tiempo y lógicamente me permita esto crecer en base a lo que yo, como este plan de negocio especial para la digitalización, debo diseñar. Pero para mí, como bien decías, hay un tema tremendamente importante en todo esto y es que la propia digitalización, el propio cambio y la adaptación empresarial nace del empresario y de los trabajadores, ¿de acuerdo? Yo creo que este es un concepto básico y fundamental, ¿no? Los propios trabajadores deben ser el leitmotiv, deben ser aquellos que impulsen muchas veces la innovación, el hacer las cosas de otra manera, el dar un mejor servicio a mi cliente, el mejorar esa cadena de aprovisionamiento si la tengo, ¿de acuerdo? En tener unas mejores relaciones con mis proveedores para optimizar, evidentemente, todo lo que es mi ciclo de vida de producto, ¿no? O, evidentemente, de estocaje para luego servir y dar el mejor servicio posible a mis clientes. Todo esto es conocimiento. Hay muchas prácticas nuevas, metodologías ágiles que han llegado a formar parte de nuestro día a día y esto es el propio empleado y el empresario el que debe fomentar el crecimiento en este talento, el adoptar estas nuevas prácticas, estas nuevas metodologías, el conocer, insisto, el contexto y en base a eso, ¿de acuerdo? Ser ellos los propios precursores de esa digitalización. Y dependiendo de lo que quiera hacer en el medio y en el largo plazo, poder asumir riesgos también, innovar de forma constante, ¿vale? Es lo que va a marcar luego si la tecnología y qué tipo de tecnología es la que me tiene que ayudar para acometer evidentemente este plan, ¿no? Cuando hablamos de tecnología que me ayude a mejorar y eficientar mis procesos en ahorro de coste, estamos hablando de tecnología propia a la que nosotros diseñamos y ponemos a disposición de nuestros clientes, ¿no? Es un software para la mejora de la gestión de los procesos empresariales, sea cual sea el sector, ¿de acuerdo? Y ese software debe acometer además o resolver los problemas propios de mi sector, ¿correcto? No quedarme única y exclusivamente en lo típico, sino tengo que ser lo suficientemente crítico a través del conocimiento y la formación como para plantearme constantemente qué mejoras debo ir haciendo en mis procesos y lo que va a hacer el software, el ERP, este Enterprise Resources Planning, que es lo que ponemos para que efectivamente se produzca transversalmente la comunicación de todos los procesos de mi compañía, es fundamental para organizarlo.
¿vale? Pero primero tengo que tener claro yo cómo quiero, evidentemente, acometer esos procesos. Esto desde el punto de vista interno. Y el impacto de esto es que luego voy a poder hacer las cosas en el otro perfil de mi compañía, que es mejor, más eficientes, por ende, más rentables en la parte externa, ¿eh? Cómo me relaciono con mis proveedores, cómo me relaciono con mis clientes, cómo me relaciono, cómo no, con todo lo que es las instituciones que forman parte de la propia administración pública y que tan claves son, por la intervención que tiene muchas veces en esos procesos en el que evidentemente yo como empresario, de acuerdo, sea capaz de digitalizarme e ir buscando esta optimización. Déjame que te arroje algunos datos fundamentales. Yo creo que nos dan un poco una pista de qué puede suponer esta digitalización para un joven empresario, para una empresa, ¿no? Hay un estudio muy reciente de CEA Technologies, conjuntamente con McKinsey, que habla sobre el impacto de la digitalización en la pequeña y mediana empresa y habla que una digitalización, el poder abordar estos cambios y esta gestión avanzada de mi compañía a través de software y de otras tecnologías, me puede permitir un impacto o tiene un impacto de un 16% de ahorro directo en costes operativos, lo que comentábamos antes, ¿no? En cómo puedo seguir haciendo las cosas igual, pero de forma más eficiente. Tanto en el consumo de recursos como en los tiempos. Un 16%, pero no solo eso, ese 16% se traduce además, ¿de acuerdo?, en una mejora, en una eficiencia del 29% de estos procesos en términos generales, lo que tiene un impacto de un 12%, ojo, en mejora general de la rentabilidad de la empresa, ¿no? Yo creo que son datos lo suficientemente potentes como para que todos y cada uno de los que estamos aquí en esta pequeña reunión familiar, como bien decías, permíteme que forme parte, ¿no?, al menos durante un tiempo, de esta gran familia, eh, debemos evidentemente al final ser conscientes de que sí o sí esto no es una vocación, no es una devoción, yo creo que es una necesidad, ¿no? Es tan necesario que saltando al lado de los fondos europeos, quiero poner encima de la mesa, ¿de acuerdo?, que España es uno de los países que más fondos europeos va a recibir y está recibiendo para lo que es la digitalización y la sostenibilidad, este cambio que queremos abordar, ¿no? Si no me equivoco, cerca de 140.000 millones, de los cuales el 37% están especialmente destinados, ojo, a la digitalización, a esta, ¿de acuerdo?, cambio en mis procesos de la pequeña y mediana empresa, por ende, a la sostenibilidad de estos negocios y al impacto también en el medio ambiente y la sostenibilidad alrededor, evidentemente, tantas veces hemos hablado, ¿no? Pero sigo poniendo en el foco, en el centro de todo esto a las personas que formamos parte de esta gran cantidad de empresas que forma parte del tejido empresarial. Esos empleados y ese empresario son los primeros que tienen que hacer ese acto, ¿de acuerdo?, de contrición, examinar lo que están haciendo y querer dar ese paso adelante. Y nosotros, y vosotros, lógicamente, también, que formáis parte de esto, tenemos que acompañarles y facilitarles este trayecto, ¿de acuerdo?, en la medida de lo posible. Porque así seremos capaces de acortar los tiempos y esto, como he dicho anteriormente, el impacto en rentabilidad, sostenibilidad es esencial y fundamental. Pues muchísimas gracias, José Luis. Me están llegando algunas preguntas. De todas formas, si quieres, le damos paso a nuestro presidente Sí, por favor. y luego vamos formulando las preguntas que nos van llegando. Cualquiera que tenga alguna Estupendo. pregunta nos las puede ir haciendo llegar. Bueno, pues muchas gracias y gracias, José Luis, por estar aquí con nosotros. Sabes que es tu casa siempre, no solamente un rato, sino que esta es vuestra casa. Sí es cierto, bueno, suscribo perfectamente todo lo que has comentado y si algo nos ha traído esta pandemia, que de bueno no ha tenido nada, porque lamentablemente, bueno, pues se ha sufrido mucho y se está sufriendo todavía los últimos coletazos, esperemos ya, de esta pandemia. Si hay algo que podamos resaltar positivamente, yo diría que ha sido ese proceso de digitalización que nos ha obligado a todos, dentro de nuestros planes estratégicos que teníamos, en las empresas, que ha habido que cambiarlos y volver a hacerlos de nuevo. Si ha habido algo positivo ha sido eso, ¿no? Que en cuestión de 24 o 48 horas nos hemos digitalizado de manera rápida, ¿no? Y ya empresas como SAGE, que muchos empresarios veníamos contratando los servicios que ya dabais, pues lo hemos tenido todavía que implementar más rápidamente.
Es cierto que las pequeñas y medianas empresas tenemos esa agilidad que no la tienen las grandes, que es esa agilidad que se ha visto en la pandemia de implementar el teletrabajo, de utilizar este tipo de plataformas como la que estamos hoy, que muy probablemente este encuentro lo hubiésemos tenido en físico, en un salón de actos, en otro tiempo, pero eso no nos permitiría probablemente tener tanta gente que pueda estar acompañándonos un rato a la mañana desde su despacho, desde el coche o desde cualquier punto, ¿no? Y ahí sí es cierto que queda mucho por hacer y los fondos europeos esperemos que realmente sirvan para llegar al tejido productivo de España, que son pymes, que son autónomos, que son trabajadores, y en ese camino vamos a andar desde CEAGE para que llegue a todo el mundo, ¿no? Yo creo que la formación, como comentabas al inicio, es fundamental. Las personas se tienen que formar hacia ese ámbito digital y en ese camino tenemos varios proyectos encaminados a formar también a los trabajadores, no solamente hablar del intraemprendimiento dentro de las grandes empresas que se hace y de las pequeñas empresas, sino también dar herramientas a todos nuestros colaboradores para que realmente ocurra. Han ocurrido cosas durante la pandemia, sobre todo en las zonas rurales, como yo recuerdo estudiantes del norte de España que no podían presentarse a exámenes que estaban en zonas rurales porque no les llegaba bien Internet. Hay un problema, y lo ponemos encima de la mesa de manera constante, que es que todavía no llega a ciertas zonas de España Internet, que es algo surrealista completamente, que en pleno siglo XXI y en la era que estamos de la digitalización total, cuando te mueves por España, ellos te lo cuentan cuál es el problema, ¿no? Por eso creemos, y de la mano del Gobierno de España vamos a implementar ciertos proyectos para la despoblación del mundo rural, porque llevar empresas al mundo rural está muy bien y está muy bien decirlo, pero ninguna empresa va a ir a ubicarse a un pueblo de España, a un municipio de España, donde Internet se le caiga cada 3 días. O sea, es impensable. Por tanto, lo primero que tenemos que solucionar es los problemas de infraestructuras que los hay, y esa es una de las principales demandas que nosotros estamos realizando ahora de la mano con el Gobierno y de las grandes empresas, que al final son esas grandes compañías de telecomunicaciones las que tienen que llevar estas redes a estos municipios, ¿no? Y yo creo que tú lo has resaltado muy bien, ¿no? Al final son costes operativos que hemos visto que se pueden reducir en ciertos sectores, no en todos. Hay sectores que no podemos mandar al teletrabajo, como puede ser el sector de la hostelería, como puede ser el sector de la alimentación. Bueno, hay sectores que pueden implementar para sus procesos y para su día a día esta digitalización, pero que no podemos mandar al teletrabajo, ¿no? Y sí es cierto que en aquellos sectores hemos visto, sectores principalmente el sector de oficina, que han abaratado los costes e incluso nos ha permitido poder incrementar en el salario un tanto por ciento más, porque esas personas están dedicando unos recursos personales, su luz de casa, sus medios muchas veces también telemáticos, y por tanto nos ha permitido a las empresas poder subir esa parte en el salario. Yo creo que al final hemos ganado todos, ¿no? con este proceso que lo llevábamos hablando durante tiempo, que iban los planes estratégicos, pero que ha tenido que llegar una pandemia para que nos demos cuenta de que esto realmente avanza, y aparte lo hemos visto, ¿no? Sí es cierto que no hay que perder todavía el tú a tú, no hay que perder ese contacto físico, esos actos y esos eventos en los que como españoles y como latinos pues nos gusta estar con la gente y charlar y hacer ese networking personal, pero todo esto nos ha traído, yo creo que grandes beneficios, ¿no? Fenomenal, pues muchísimas gracias. Así es, si os parece podemos ir dando paso a algunas preguntas que nos han ido enviando. La primera que nos mandaban era, aparte por orden de intervención, para José Luis Martín Zavala, y nos preguntan
En esa relación que comentabas antes sobre la digitalización, ¿no? Parece que todos los empresarios tienen claro que la digitalización es algo fundamental, que lo escuchan diariamente, que comentan, pero ¿por qué no terminan de dar el paso? Es decir, ¿por qué no terminan muchos empresarios de dar el paso? Y si es porque realmente no comprenden en qué consiste esta digitalización, si porque igual se habla en abstracto y no se baja al terreno, o cómo puede ser. Bueno, pues una muy buena pregunta, la verdad. Y yo creo que la propia pregunta tiene la explicación. ¿Por qué los empresarios, teniendo claro que la digitalización y la tecnología, de acuerdo, es necesario para hacer las cosas de otra manera, por necesidad, insisto, o por vocación, por qué no lo hacen? Bueno, yo creo que la contestación está ahí porque realmente no sabemos por dónde empezar muchas veces, ¿de acuerdo? Yo creo que es una cuestión fundamental. Y ahí es donde asociaciones como la vuestra, empresas como la nuestra, de acuerdo, propiamente, son los que debemos acompañar y evidentemente dar las pistas básicas. Os pongo un ejemplo y yo creo que viene muy bien a colación. Nosotros en particular, por ejemplo, hemos puesto en marcha una iniciativa con todos nuestros clientes de la parte del sector de despachos profesionales y servicios profesionales, en el que a través de una herramienta muy sencilla y con 4, 5, 6 preguntas, lo que hacemos es establecer cuál es el índice de digitalización de mi compañía, en qué estadio estoy, porque muchas veces, de forma casi espontánea o por una necesidad muy puntual, ya he dado algún pequeño paso en esa digitalización, ¿no? Introduciendo un determinado software, ¿eh? Introduciendo un software para un e-commerce, ¿no? Que ya me permita, por ejemplo, vender o comercializar mi producto o mi servicio más allá de lo que es mi tejido de clientes habitual y poder abordar nuevos mercados, ¿no? Yo creo que lo fundamental aquí es primero que tengamos la vocación de que efectivamente queremos dar ese paso y ese paso es hacer las cosas de otra manera y de otra manera no para terminar en un sitio y pararnos de nuevo y esperar que acontezcan cosas, sino hacerlo de otra manera, ¿eh? Y ahí es donde tenemos que marcarnos una hoja de ruta. ¿Qué tengo primero que poner en marcha? Tengo que formar bien a mi gente, tengo que formar bien a mis empleados, tengo que generar esa innovación interna en cómo puedo hacer lo que he estado haciendo siempre de forma distinta. ¿De acuerdo? Y en esto apoyarme en un tercero puntualmente, como pueda ser SAGE u otros, la propia CEAG, insisto, y yo insisto, otros actores del mercado, que me dé esos pasos, porque no es lo mismo la digitalización de una compañía que se posiciona en el sector de la fabricación, me da igual el tipo de fabricación, que lógicamente alguien que está posicionado en el sector del turismo o todo lo que es el canal Horeca, o una empresa que se dedica principalmente a la distribución, ¿no? Todo pasa por talento, pasa por transformación y mejora de los procesos y pasa también por una orientación clara al cliente en todo lo que es a tu cliente, sea cual sea, insisto, en un entorno de consumo, en un entorno profesional, un entorno B2B, ponerlo en el centro de cualquier decisión que yo tomo de mejora de estos procesos. Y al final, esto al final lo que hace es fidelizar a ese cliente y permitir que la compañía vaya abordando evidentemente su crecimiento, ¿no? Con lo cual aquí de la cuestión es apóyate en alguien que te dé esa guía básica, ¿de acuerdo? Porque no todas las empresas, no hay un café para todos, no hay una fórmula magistral que aplica para todos, y luego ya decide cuál es tu plan y aborda tu plan a través de la tecnología apoyándote en este tercero que te acompañe durante todo el camino. Fenomenal. Pues iba a preguntarle a Fermín Albaladejo una pregunta que nos han hecho, pero es que precisamente a raíz de tu respuesta nos preguntaban también que qué herramientas. Entonces, esto que decías, que nos apoyásemos, que como jóvenes empresarios nos apoyásemos en aquellos que primero ya han llevado el camino y segundo pueden acompañarnos, ¿no? O podemos acompañarles nosotros como confederación, nos preguntaban que qué herramientas, que cómo podemos disponer de esas herramientas. Bueno, herramientas. Primero hay que buscar herramientas. O sea, el mundo de las herramientas la herramienta es la consecuencia de algo que yo quiero hacer. ¿Vale? Es así, por eso digo que primero lo que tenemos que es que diseñar ese pequeño plan, ¿no? Y ese plan que generalmente, insisto, lleva también aparejada una inversión. Porque al final esto no podemos tampoco separarnos de la realidad, ¿no? En la que vivimos.
esto es lo primero que tenemos que diseñar. Y para diseñar este proceso o este cambio es muy complicado que lo hagamos, evidentemente, nosotros de forma individual. Y ahí es donde tendemos la mano compañías como la nuestra, como SAGE, y tiendo abiertamente yo, a título particular, la mano a todos y cada uno de los asociados de CAGE, como no puede ser de otra manera, ¿no? Herramientas. Si lo que quiero son herramientas que mejoren principalmente mis procesos y eficienten mis procesos, acorte los pasos, de acuerdo, el tiempo, con lo cual mejore mis costes operativos, tengo que ir a herramientas orientadas a la planificación de mis recursos empresariales, a mis procesos que llamamos core, básicos, ¿no? Facturar, aprovisionarme, fabricar, ensamblar, ¿de acuerdo? Todo esto son herramientas con más o menos software, componente más o menos de hardware o de software, ¿de acuerdo? Son herramientas, evidentemente, que me va a permitir esto. ¿Qué más puedo hacer? Debo orientarme mucho a mi cliente, ¿no? Ahí hay herramientas como CRM, como online stores, como e-commerce. Son herramientas que me permiten conectarme con el cliente, dar un servicio diferencial, mantener constantemente en constante escucha con este cliente, obtener este feedback, sus comentarios, sus mejoras, sus sugerencias e implementarlas en la base de mi cadena productiva, bien sea el servicio o el producto, ¿no? ¿Qué más herramientas? Herramientas colaborativas como la que estamos utilizando ahora. Herramientas que me permiten conectarme casi 24/7 con mis clientes, con mis proveedores, con mis socios, ¿de acuerdo? Incluso con las instituciones muchas veces, y mejorar también en los tiempos de conexión. Me conecto virtualmente, atajo o acometo la necesidad que tengo en un tiempo prudencial y el resultado, evidentemente, rápidamente lo implemento. Herramientas colaborativas, ¿no? Luego hay herramientas mucho más orientadas, evidentemente, a la mejora de lo que es mi infraestructura, ¿no? Mi mejora de costes, mis activos, ¿no? Ahí tenemos herramientas de backup, herramientas de seguridad, ¿no? También abordar herramientas que me permitan mover en un entorno virtual de forma segura. La seguridad ya no es una devoción, es una necesidad, más cuando nos movemos e interactuamos con clientes y proveedores a través de entornos virtuales, como es la Internet, ¿no? En sí mismo, en términos generales. Y así un largo etcétera, ¿no? Yo al final concluiría, la herramienta es fruto, es aquello que tengo que implementar, pero porque previamente sé lo que tengo que implementar y cuál es el modelo de negocio que quiero acometer. Mejora, eficiencia, ¿de acuerdo? Proceso, autonomía. Todo esto son conceptos que tengo que meter en esta coctelera de este plan que me tengo que plantear y apoyarme de terceros que me ayuden a ir tomando las decisiones que tengo que tomar con la adecuada inversión y esperando que estos fondos europeos, como bien decía Fermín, aceleren la vertebración de esto, ¿no? Y lo hagamos en un tiempo pues mucho más acotado, porque todo, y es verdad que una sensación de todos, pasa mucho más rápido de un tiempo a esta parte, o esta es al menos la sensación que tenemos nosotros y la sensación que tienen las decenas y cientos de miles de clientes con los que convivimos en nuestro día a día. Totalmente. Yo creo que al final has dado para mí una idea muy, muy importante, clave, que es no solamente es gastar, sino saber dónde invertir, ¿no? Que al final es analizar bien cuál es la necesidad y focalizar los esfuerzos, que al final es realmente lo que te va a llevar a los resultados. Pues para el presidente de CAGE, para nuestro presidente, precisamente nos preguntan sobre la España vaciada, esto que comentaba en su exposición, que CAGE está trabajando en esta zona, y nos preguntaban precisamente que si la digitalización ha sido una de estas problemáticas que es como él ha comentado, que hemos encontrado en la España vaciada, que qué soluciones se podían ofrecer a las empresas en estas zonas, qué soluciones específicas. Bueno, las soluciones que se deben de ofrecer a la España vaciada, a las zonas rurales, están claras. Yo creo que pasan, como hemos comentado antes, por las infraestructuras principalmente. Deben de llegar, porque es básico. Luego podemos ampliar, y dentro de CAGE tenemos ese plan con el gobierno que pasa por zonas de coworking, por zonas, por implementar el teletrabajo, las herramientas que empresas como SAGE tiene, cómo se pueden implementar en el día a día de los negocios del municipio, por pequeño que sea el pueblo, pues tienen negocios, cómo se puede dinamizar a través de un marketplace. Es decir, muchos conocemos en las zonas rurales empresas muy buenas con productos
muy buenos, que de una gran calidad, pero que solo se venden en el ámbito de actuación de ese municipio, ¿no? La idea es cómo implementar el e-commerce que ha comentado José Luis, cómo ayudarles a esos negocios, pero antes de todo eso necesitamos que tengan infraestructuras. Es inviable, como hemos hablado y en mi recorrido también por España con muchos alcaldes de estas zonas, que ellos mismos te habilitan hasta locales, te habilitan casi casa gratis para vivir, lo que quieren es incrementar la actividad de su municipio, pero para eso deben de tener unas infraestructuras que realmente el ADSL que en las grandes ciudades lo vemos tan natural, cuando te mueves por esas zonas y a lo mejor te quedas sin cobertura. Es que hoy en día quedarnos sin cobertura es algo del Pleistoceno, ¿no? Y bueno, y ocurría hasta hace no muchos años en nuestros pueblos, que todavía quedan algunos pueblos de repetidores con gasolina. Eso en esta época es impensable. Entonces, en cuanto sales un poco de la zona de confort de las grandes ciudades y te encuentras con estas problemáticas, pues hombre, yo creo que es clave que el gobierno, porque cuando hablas luego con las grandes empresas de telecomunicaciones, el problema es que no es rentable. O sea, ¿por qué no llega en ciertas redes? Porque no es rentable. Por tanto, esas cosas sí hay que subvencionarlas. Yo como liberal no huyo bastante de las subvenciones, pero sí es cierto que el gobierno debe estar apoyando y subvencionando con nuestros impuestos esas zonas, porque si no al final no nos van a quedar pueblos donde ir. Tendrán que ir al concurso de acreedores directamente. Y como muy bien dices, al final hay grandes empresas y grandes oportunidades de negocio fuera de lo que son los núcleos urbanos, fuera de lo que es las principales ciudades españolas. Hay grandes empresas que realmente tienen una capacidad de alcanzar otros mercados bueno, que les está limitando precisamente esa falta de infraestructuras y esa falta de planificación, ¿no? Hablábamos al principio de la planificación en la formación, pero es que la planificación tiene que ser todo y también en parte de las administraciones públicas creo que ahí tienen que recoger el guante en cuanto a la planificación de las acciones. Y precisamente también nos mandaban otra pregunta, que era qué acciones estaba llevando a cabo CEAGE para facilitar estos conocimientos en términos de digitalización, para transmitir, es decir, para que se consiga alcanzar un poco todo el conocimiento y se entienda bien la problemática, ¿no? Sí, ahí en el inicio de la pandemia principalmente lo que pusimos en marcha fue el libro blanco de la digitalización de las pymes. Fue en su primera edición que presentamos en septiembre del año pasado. Y ahí pusimos unos casos prácticos de empresas normales, de empresas, no hablamos de grandes empresas, sino hablamos de pymes, hablamos de pequeñas y medianas empresas, de cómo estas pequeñas y medianas empresas habían implementado planes de digitalización, planes concretos de digitalización, y eso les había incrementado en su cuenta de resultados. Había hecho crecer el EBITDA, había hecho a la empresa, bueno, pues ser más productiva y sin eliminar la parte humana de la empresa, porque muchas veces cuando hablamos de digitalización parece que queremos quitar trabajadores y todo lo contrario. Necesitamos cuanta más gente mejor para que esos procesos sean más eficientes, ¿no? Al final, y siempre vamos a necesitar a alguien detrás de las máquinas. Por tanto, ese fue una de nuestras primeras acciones. Hemos continuado potenciando convenios como el que hemos firmado con SAGE para ayudar y llevar de la mano a las pequeñas y medianas empresas y a los jóvenes empresarios. Y por otro lado, pues todo lo que tiene que ver con esa inversión, porque al final, cuando haces un plan de digitalización dentro de la compañía, dentro de tu empresa, pequeña o mediana, lleva una inversión. Por tanto, lo que hacemos también es ayudarles a financiar esa inversión con muchos planes que hay de financiación, tanto bancaria como gubernamental. Bueno, pues ayudarles en esa inversión a su empresa, como puede ser con el caso de ENISA,
que es la empresa pública que financia todo lo que tenga que ver con la innovación, con la digitalización y a unos tipos de interés bastante interesantes. Por lo tanto, yo creo que esas las principales patas en las que tenemos que regirnos es, por un lado, dar esa herramienta, el enseñar cómo otras empresas de nuestros mismos sectores hemos intentado seleccionar de cada sector productivo, cómo lo han hecho ellos. Por otro lado, los acuerdos, que son al final las herramientas que damos a los socios, y por otro lado, ayudarles a la financiación. Y ya por último, que lo estamos implementando en este momento, en esta semana, arrancamos ya con un programa que va a ir enfocado a trabajadores y a autónomos para ayudarles a formarse digitalmente con un curso de 30 horas en el que vamos a formarles en materia de digitalización, ¿no? De la mano de COE y con el Gobierno de España. Por lo tanto, yo creo que esos son los 4 pilares fundamentales para que cuanto antes pues, todas las empresas lleguen al punto. A mí hay un dato que me sorprendía muchísimo, que es en torno a un 28-30% de las pequeñas empresas, de las microempresas de 1 a 9 trabajadores, en torno al 28% todavía no tenía página web, ¿no? Por lo tanto, a mí me sorprende que todavía tengamos esos datos, pero eso es la realidad de los negocios en España y por tanto, eso es lo que hay que ir. También es cierto que los cambios generacionales muchas veces provocan esa digitalización. Tenemos empresas que a lo mejor pues, todavía están lideradas por gente pues, mucho más mayor que no ha querido avanzar o que no le ha hecho falta en su negocio, que directamente ha dicho, oye, me va bien, pues no necesito ni invertir en web, ni invertir en digitalización, ni quiero ganar más, porque también hay empresas que tienen su tope y no quieren seguir creciendo. No es lo habitual, pero es un dato que todavía tenemos encima de la mesa y que nos ponemos como deberes para mejorar. Y perdona, Fermín, que te formule otra pregunta, pero es que creo que viene a colación perfectamente, que también hay muchas que hemos ido recibiendo, pero creo que está, cuando hablas también del cambio generacional, de cómo la edad también es un componente para la digitalización, nos preguntaban si eran los jóvenes empresarios más flexibles a la hora de hacer esta inmersión en el mundo digital. Hombre, yo creo que los jóvenes empresarios lo traen de serie. Al final, yo siempre digo que son nativos digitales, han nacido en la era de los teléfonos móviles, esos millennials y esa generación han nacido prácticamente con un teléfono y con aparatos digitales en los que para ellos es natural. Incluso es natural cuando crean una empresa, ya están pensando en el e-commerce, en cómo vender internacionalmente, porque vivimos en un mundo globalizado en el cual no hay ningún tipo de barreras, no tenemos barreras. Yo puedo vender en mi ámbito de actuación, en mi barrio, en mi zona, o en el caso de que sean productos, o puedo vender en Australia también. Por tanto, yo creo que los jóvenes empresarios han sabido adaptarse quizás a esta época que nos ha tocado vivir de manera más rápida por una cuestión generacional y por una cuestión de formación que traían ya innata sin necesidad de formarse mucho más en este campo, ¿no? Totalmente, así debería ser y sobre todo ahí estamos para apoyarles un poco y sobre todo de la mano de Sage, que ahora le voy a preguntar por la parte, bueno, como todo, ¿no? Si existe algún inconveniente, ¿cuál puede ser este a la hora de digitalizarse? Bueno, el inconveniente es no querer hacerlo. Es que lo comentaba Fermín, lo que pasa es que lo hemos abordado desde distintos prismas, ¿no? Y yo creo que hace unos minutitos también en mi intervención pasaba un poco de puntillas por ello. Em, yo creo que no es nosotros en Sage, estamos plenamente convencidos de que da igual la longevidad de nuestra empresa.
Da igual absolutamente el momento en el que nos encontremos. Evidentemente, hay situaciones empresariales en las que están en su último momento, ¿no? Por cuestiones, bueno, tenemos la pandemia muy reciente y sigue. Nosotros tenemos un informe sobre el tracking, son 100.000 las pequeñas y medianas empresas que han fallecido durante estos últimos meses, ¿no? En algunos casos ha sido porque, evidentemente, la generación que ha liderado ese proyecto empresarial no tiene, por así decirlo, continuidad, ¿no? El negocio se para, no se aborda. O bien el sector en particular se ha visto especialmente dañado por esto que acabamos de vivir o que estamos viviendo todavía. El límite, insisto, está en cada uno de nosotros como empresario. El límite está en la inquietud, ¿de acuerdo? Que tengamos. No, crecer no significa ganar más dinero. Muchas veces crecer incluso es complicar nuestros procesos empresariales. Pero yo creo que la vocación de todos y cada uno de nosotros como profesionales debe ser crecer, crecer en todos los aspectos, ¿eh? Crecer formativamente para poder acometer mi día a día de una forma mejor, más eficiente, ¿no? Que me permite conciliar mejor con mi entorno personal, ¿no? Al empresario crecer significa abordar un nuevo mercado, ¿no? Pero a lo mejor no con los mismos costes de inversión, sino sencilla y llanamente chequeando a ver si mi producto y mi servicio tienen entrada en ese mercado, pero chequeándolo no con unos grandes, insisto, inversiones o gastos front, ¿no? Al inicio, sino de forma ágil, de forma, ¿no? ¿Cómo? Pues enganchándome en una plataforma que me permita, siguiendo un poco el ejemplo que ponía Fermín, poner mi producto y mi servicio en Australia, ¿no? Pero me engancho a una plataforma, no genero yo el e-commerce, ¿no? Que hay plataformas, evidentemente, por eso nos movemos en un contexto. Yo creo que el mayor inconveniente realmente es no moverte, es no tener ese ADN de adaptabilidad al momento en el que estamos. Porque si no lo haces, alguien lo hará por ti. Esto es una realidad empresarial que hemos vivido siempre, pero que ahora además hemos acortado en plazos. Alguien lo hará por ti. Y el problema es que ahora mismo todo esto, la digitalización, las tecnologías, redes sociales, el software, las plataformas, lo que hacen es que sin darme cuenta me desposiciono. Y lo que para mí ha sido una forma normal y unos clientes habituales con los que he ido gestionando mi negocio, de repente esos clientes empiezan a tener impactos de alguien que hace las cosas de otra manera, empiezan a probarlos, les gusta lo que le ofrecen, el producto o el servicio, y ese cliente de toda la vida deja de ser nuestro cliente o va bajando el nivel de contratación que tenía conmigo. Y en paralelo yo a esto ya no me he dado cuenta y no me he puesto a captar nuevos clientes, ¿de acuerdo? O a fidelizar los que tengo y a ampliar el nivel de facturación que tengo con ellos, ofreciéndoles nuevos servicios, lo que llamamos cross-sell, ¿no? Upsell, vendiendo soluciones. Y no todo lo tengo que hacer yo, ¿eh? Puedo colaborar con otros, que hay en el mercado, otros actores del mercado, y la suma de estos 2 hacen un servicio o producto mejor. Esta línea de colaboración, cooperación, que parece competencia, pero es colaboración con competidores incluso, está proliferando de un tiempo a esta parte. Podemos poner aquí claros ejemplos, de compañías que era impensable que colaboraran y ahora están llevando a cabo proyectos conjuntos. Esto también incentivo, abiertamente incentivamos desde SAGE y seguro que desde asociaciones como CEAGE a que se produzca también esa colaboración, esa mejora. Eso también eficientará nuestros costes. En definitiva, el único inconveniente somos nosotros. Y la única forma de salvar ese inconveniente es formándonos de forma consistente. No que la compañía me lo dé, es que yo como profesional debo hacerlo. Es una obligación, ¿eh? Es una obligación hoy en día, ¿de acuerdo? Y gracias a Dios, Internet también nos ha traído muchas cosas. Es grandes contenidos, no tengo que pagar grandes másters, ¿de acuerdo? Sino tengo incluso plataformas de formación, incluso a través de la asociación, u otras plataformas de formación que puedo consumir esta formación y actualizarme en según determinados momentos, perdón, en según que determinados contenidos, cuando yo pueda y evidentemente mi entorno profesional y personal me lo permita a través de esa adecuada planificación definitiva. El único inconveniente es querer y luego, evidentemente, ponerte en marcha con un plan claro, consistente, acometerlo en el tiempo y forma y rodearte de aquellos que te pueden acompañar en todo esto. Y en esto CEAG y SAGE no cabe la menor duda de que son grandes compañeros de viaje. Totalmente, José Luis. Yo me quedo con ese punto que creo que has dicho, que el primer cambio se produce con el empresario, con la voluntad del empresario y de los trabajadores, que creo que es fundamental también en ese sentido, mostrar
la importancia de esa formación constante, de ese punto de adaptación constante a los cambios, que al final es lo que te permite ser más competitivo, lo que te permite ser, pues al final, perfeccionar, ¿no? En el día a día, más allá de la experiencia, que es un grado, por supuesto, como trabajador o como empresario, la experiencia, por supuesto, se adquiere un grado, pero la experiencia con una formación adecuada, por supuesto, que al final yo creo que se es más eficiente y se saca lo mejor de cada situación. Y creo que ahí, para mí, el punto también fundamental que hemos comentado, que hemos puesto sobre la mesa, es cómo la formación es tan importante, la formación en la digitalización es fundamental, puesto que creo que muchas empresas son conscientes de la importancia, pero no saben cómo o no saben en qué punto. Para mí, dentro de tu intervención me ha encantado cuando has dicho que hay que focalizar y hay que ver qué es lo que necesito y en función de eso diseñaremos un plan de digitalización. Y creo que al final la importancia también de la digitalización es marcarlo en agenda, marcar dentro de la agenda de una empresa, dentro del plan estratégico, como muy bien comentaba nuestro presidente, que la digitalización se tiene que llevar a cabo y no marcarlo como algo pendiente, sino marcarlo sobre todo como agendarlo e ir llevando a cabo este proceso en las distintas fases que se requieren, pero sobre todo ir ejecutando e ir finalizando cada una de las fases. Eso es fundamental, hay que calendarizarlo y hay que tenerlo en cuenta, y creo que es gracias a SAGE que nos va a acompañar en este proceso de los jóvenes empresarios. Tenemos muchas otras preguntas que tenemos y que son muy interesantes, os las haremos llegar, y sobre todo lo que sí que os pido a todos los asociados es que en aquellos puntos en los que creáis que se puede acompañar, que se os pueda acompañar en el proceso de digitalización, que por favor nos lo hagáis llegar a todo el equipo de CEAGE, puesto que nosotros, contando con SAGE y con partners en la materia, os lo haremos llegar, os diremos también cuál es la temperatura de qué es lo que necesita al final el joven empresario, por supuesto que os lo trasladaremos. Así que nada, muchísimas gracias, gracias por vuestro tiempo y recordaros a todos que bueno, se quedará grabada esta conversación, este diálogo entre amigos, que al final es una charla entre amigos, y que por supuesto para que todos lo puedan seguir y puedan consultarlo todos los asociados cuando consideren oportuno. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo y un saludo. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, Fermín. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias, Fermín. Muchas gracias, CEAGE. Hasta luego, José Luis. Pronto. Hasta Gracias. luego. Chao. Gracias.